guerra comercial, pandemia, inflación y las consecuencias de la guerra entre Rusia y Ucrania. Si os dijera que hay un país que ha sufrido todo esto en un periodo corto de tiempo, probablemente diríais que está en la putísima mierda. Pues ese país es Estados Unidos. Y a pesar de haber sufrido todo esto, ahí sigue sin inmutarse. Saltaban las alarmas por las subidas de los tipos de interés y las elevadas tasas de inflación, pero aquí no ha pasado nada. Y aquí es donde surgen las cuestiones. ¿Cómo demonios lo han hecho? ¿Cómo han logrado combatir todas estas adversidades? Hoy lo vamos a ver, así que poneros cómodos, que empezamos. Las alarmas sobre la salud de la economía de los Estados Unidos se dispararon tras los anuncios de las subidas de los tipos de interés por parte de la Reserva Federal. El drama venía porque la economía se había acostumbrado demasiado a los bajos tipos de interés. Y quien dice bajos está diciendo prácticamente cero. Y había el temor de que al subir esos tipos de interés habría muchas empresas y el gobierno mismo que sufrirían las consecuencias al no poder financiar su deuda. Imaginaros toda la cantidad de empresas que han financiado sus operaciones a bajos tipos de interés, y la previsión de ellos es que esos tipos de interés seguirían siendo bajos. Eso es un punto crucial, las expectativas. Todas esas empresas de pronto verían cómo su fuente de financiación se vería cortada, teniendo que detener muchas de esas operaciones. Y quien dice empresa dice también el gobierno. Pero estas subidas eran necesarias para contener la inflación, que en el caso de Estados Unidos sí que tenía mucho que ver con el incremento salvaje del gasto público. Pero estas subidas provocarían un frenazo en la economía, la inflación sí que se calmaría, pero las empresas, el gobierno, familias y otras instituciones que se endeuden se verían obligados a recortar sus gastos, provocando despidos, que baje el consumo, malas expectativas de cara al futuro y así una rueda de pesimismo que provocaría consecuencias no muy deseables en la economía. Y bien, ahora que os he aburrido con la teoría, vamos a la práctica. El Comité Federal de Mercado Abierto elevó los tipos de interés a corto plazo en más de 500 puntos básicos desde principios del año pasado. Para quien no lo sepa, un punto básico es un 0,01%. En un principio las previsiones eran que las iban a seguir subiendo, pero los recientes anuncios indican que habrá una desaceleración en la subida de estos tipos de interés, cosa que hace pensar que la institución financiera cree que el actual ciclo está llegando a su fin. Y la pregunta que tenemos que hacernos es, ¿hemos visto ya todos los efectos de la subida de tipo de interés o hay algunos que nos quedan por ver? Porque aquí hay que tener en cuenta que el mecanismo de transmisión de la política monetaria no es inmediato. Primero, la Reserva Federal sube los tipos de interés y los efectos reales sobre la economía se van transmitiendo poco a poco, provocando esos efectos que dijimos anteriormente. Y la duda es si ya ha finalizado ese mecanismo de transmisión o aún quedan efectos por ver. Aquí es donde vuelven a importar las expectativas. No es lo mismo que algo te pille por sorpresa a algo que ya te veías venir. Por poner un ejemplo tonto, no es lo mismo recibir un golpe de imprevisto a recibir un golpe que lo hayas anticipado, te hayas defendido un poco y bueno, te haces daño de las dos formas, pero evidentemente si lo anticipas te haces menos daño. Con la subida de tipos de interés pasa exactamente lo mismo. Por eso es importante que el Banco Central sea transparente con los cambios que realizará en un futuro. Y también eso explica por qué el presidente de la Reserva Federal no puede salir a hablar mucho en público, porque lo que diga literalmente puede mover el mundo. Hay razones para pensar que estamos en la situación donde ya se han visto casi todos los efectos de la nueva política monetaria de la Fed. Y el mayor argumento a favor de esto es que el público ya había anticipado esas subidas de tipo de interés con tiempo. Y no solo eso, sino que el público se formó unas expectativas de una política monetaria más estricta de lo que realmente ha sido. A ver, para entender esto pensemos en retrospectiva. Las bajas tasas de interés nacieron tras la crisis de las hipotecas subprime, pero antes de la subida del año 2022 ya hubo varios eventos que hicieron que los agentes estuviesen preparados. Por ejemplo, la guerra comercial entre China y Estados Unidos, la cual puso en alerta a todos pensando que la inflación se podría descontrolar y ya podrían estar anticipando un posible movimiento de la Reserva Federal. Es más, a finales de la década pasada ya hubo una subida de tipos de interés que al final se acabó revirtiendo,
pero ya mostró a los agentes que la Reserva Federal, si es necesario, va a moverse. Llegando a la pandemia, todos se pensaban que ahora sí era el momento de actuar, pero aún no lo estaba haciendo. Un año después de la pandemia, cuando la inflación empezó a subir, volvieron esos temores de subida de tipos, y a finales de 2021 ya hubo declaraciones oficiales por parte de Jerome Powell sobre sus intenciones de subir los tipos de interés. Pero ¿qué pasa? Que esto no pilló a nadie por sorpresa. Por un lado, las subidas fueron anunciadas oficialmente con tiempo y encima eran subidas graduales. Pero aparte de esto, los agentes, como ya dijimos, ya se lo veían venir. Con todo lo que pasó en los años anteriores, ya era casi un secreto a voces que en algún momento la Reserva Federal iba a subir los tipos de interés, y es por eso que el golpe ya estaba previsto. Y así es como se ha descrito en una reciente investigación de D'Amico y King. Para realizar su investigación se ha utilizado una cosa llamada contrafactual. Hacer un contrafactual es hacernos la siguiente pregunta: ¿qué hubiese pasado si no hubiese habido ese cambio? Lo que han hecho los investigadores es ver qué ha pasado en realidad con las subidas de tipo de interés y compararlo con un hipotético escenario donde los tipos de interés hubiesen subido en el año 2023. Sé que esto a muchos os suena a horóscopo, pero es algo bastante común dentro de las ciencias, tanto sociales como naturales. Y es algo imprescindible para hacer una estimación y, como ya he dicho, se hace en casi todas las ciencias. Por ejemplo, sobre el cambio climático, en casi todas las investigaciones hay contrafactuales. ¿Qué pasaría si el CO2 emitido sería de tantas toneladas? Así que bueno, que no os asuste y me vuelvo al tema que me he desviado. Su investigación dice que alrededor de 2/3 de los efectos restrictivos sobre el nivel del PIB real y 3/4 partes del efecto restrictivo sobre el nivel del IPC ya se han producido. En resumidas cuentas, que lo peor ya ha pasado. Quedan aún más efectos por ver, pero como han dicho los autores, la mayoría ya los hemos visto, y además los autores dicen que la Reserva Federal no tiene que endurecer más su política para que se vean todos los efectos. Según su investigación, en el año 2024 ya se llegarán a los objetivos sin necesidad de endurecer más la política monetaria, que es mantener la inflación en un 2%. Así que hay buenas razones para pensar que el pesimismo anticipado de los agentes ha hecho que estas subidas de tipo de interés que tanta catástrofe han generado tengan un impacto mucho más suave. Pero no solo las acciones de la Reserva Federal y la anticipación de los agentes lograron contener esa escalada de la inflación. A grandes rasgos podemos distinguir entre dos tipos de inflación: la inflación por demanda y la inflación por oferta. Que no es que sean dos cosas excluyentes, pueden darse las dos a la vez. La inflación desde la demanda se produce cuando la economía va demasiado estimulada, ya sea porque los bancos empiezan a ofrecer crédito a precios irrisorios, porque el gobierno empiece a pasarse con los programas de gasto, porque el Banco Central facilite demasiado el acceso al dinero, o porque simplemente la gente es demasiado optimista y está en una especie de burbuja. O bueno, una mezcla de todos también. Todo lo que hemos comentado hasta ahora de subida de tipo de interés y demás ha servido para controlar esa inflación por parte de la demanda, que era el principal culpable de la inflación en los Estados Unidos. Pero también hubo inflación desde la oferta, que básicamente es un encarecimiento de los costes. Y ahora estos están empezando a relajarse. Las famosas cadenas de suministro, que estaban sobretensionadas tras la pandemia, han vuelto a la normalidad. Los efectos de la guerra entre Rusia y Ucrania empiezan a bajar, haciendo que poco a poco los precios internacionales de las materias primas vuelvan a la normalidad tras unos años de auténtica locura. Y al margen de esto, un pequeñísimo detalle que no hemos tenido en cuenta a la hora de hablar de esto es que estamos hablando de Estados Unidos. No es solo la economía líder, sino que también tiene el arma más poderosa del planeta, que no es la bomba atómica, que también la tiene, sino el dólar. Gracias a su privilegiada posición, es muy complicado que en los mercados internacionales cunda el pánico tras los recientes acontecimientos en el país. Hablamos de la economía más grande del mundo y que encima tiene la moneda de reserva internacional. Recordemos que cuando la Reserva Federal empezó a subir los tipos de interés, en los mercados emergentes cundió el pánico, porque todos los inversores empezaron a moverse al dólar porque ofrecía mejor rentabilidad. Y esa compra de dólares lo que hizo fue aumentar más su poder y también ayudó a contener la inflación. Así que hasta que Estados Unidos no pierda ese privilegio, que por desgracia ese escenario no se contempla en el horizonte, los Yankees seguirán jugando en otra liga. Y estas son las razones por las cuales Estados Unidos ha logrado contener la subida de la inflación sin comprometer gravemente la salud de su economía, o al menos por ahora.
Irónicamente, el pesimismo de la gente en los años previos ha sido lo que ha salvado a la economía yankee de sufrir las duras consecuencias de una subida de tipos de interés. Y por ahora todo indica que lo peor ya ha pasado y que demuestra una vez más, por desgracia, que Estados Unidos nunca pierde.